Hola, muy buenos días. Dios me les bendiga. Qué alegría de nuevamente estar aquí, dispuesto a bendecirlos a través de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos los amigos y hermanos que nos miran a través de este medio como es Facebook. Hoy voy a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 13. Dice de la siguiente manera: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que decían, lavaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner para él el viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hoy hay una historia que voy a tomar aquí en el libro de los Hechos. Y la enseñanza, la reflexión que voy a hablar hoy la vamos a llamar lo que significa, óigase bien, significa el barco de la vida. La Biblia nos lleva a nosotros al libro de los Hechos, donde había una barca donde iba un varón de Dios. En ese barco iba un varón de Dios llamado Pablo. En ese barco iba Pablo y muchas otras personas. Iban un grupo de hombres y de personas que iban allí en ese barco. Y ahí en ese mismo barco iba un hombre de Dios, un varón de Dios llamado Pablo, un ungido de Jehová. Pero dice la Biblia que cuando estaban en medio del mar, cerca de una isla llamada Creta, dice la palabra del Señor que vino un viento recio, un huracán llamada Euroclidón, y golpeó aquella barca fuertemente, a manera que el viento era tan recio y tan fuerte que quería partir el barco en 1000 pedazos. La Biblia nos dice en el versículo 20, dice que no aparecían ni el sol ni las estrellas por no muchos días, y acusado por una tempestad, y que era una tempestad no tan pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Las personas que iban ahí en ese barco ya habían perdido toda esperanza de salvación. A la manera que dice el mismo versículo, en el versículo 19 y el versículo 20, dice la palabra, vea, como dice así, dice que y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas, ya ellos habían perdido toda clase de esperanza de vida. Pero óigase bien, lo que yo quiero reflexionar en esta mañana, en esta historia, en ese barco, es que en el barco de la vida todos vamos. Todos nos embarcamos en él. En el barco de esta vida todos vamos ahí. Creyentes, no creyentes, ungidos, no importa el nivel de unción que tenga, vamos montados en el barco de la vida. La diferencia no se marca en que no estemos montados en ese barco. La diferencia se marca es de cómo enfrentamos nosotros el momento en que el barco es golpeado por un fuerte viento, por un Euroclidón. Dice la Biblia que estas personas perdieron toda clase de esperanza de vida. Ellos ya su esperanza la perdieron. Y dice que arrojaron al mar todo lo que tenían ahí de valor, todos los aparejos, todo lo tiraron al mar. ¿Por qué? Porque cuando las corrientes pegan tan fuerte en la vida, llegamos a perder toda clase de esperanza. Y las cosas que de pronto eran importantes para nosotros, las cosas materiales, las cosas con que tenemos en la vida, pierden valor.
las arrojaron al mar, arrojaron todo lo que tenían de valor, las prendas, todo lo echaron ahí, ya no importaba más. Ahí lo único que importaba en ese momento era que ellos podían conservar su vida. Y ya habían llegado al nivel de decir, ya la estamos perdiendo. Y ahí en medio de esa circunstancia, en medio de esa tormenta, en medio de ese huracán tan fuerte, iba un hombre llamado Pablo. Y este hombre mostró la diferencia, no en que no iría ahí dentro. Tenía una unción poderosa, sí, pero estaba siendo golpeado también por la misma circunstancia. Por la misma circunstancia que estaban golpeando los otros, también a Pablo lo estaba golpeando la situación. La diferencia fue marcada ¿en qué aspecto? En que Pablo tenía a un Señor, tenía a un Dios, y que la esperanza de él no estaba en este mundo, sino que estaba en Jesucristo, Señor nuestro. Y dice la Biblia que un ángel del Señor se le presentó a Pablo y le dijo, Pablo, no temas, porque no van a sufrir ninguna muerte. Tal vez las cosas materiales que llevan, tal vez hasta el mismo barco se va a destruir, pero ustedes, ninguno de ustedes va a morir, ninguno de ustedes va a fallecer. Yo estoy contigo, Pablo. Y Pablo inmediatamente corrió y habló a esas personas porque tenían muchos días que ya no comían. Por el mismo desespero ellos ya no comían, ya habían perdido toda clase de deseos de alimentarse, el estrés, la depresión los había tomado y ya ellos no tenían ninguna clase de importancia aún en su propia vida. Y Pablo les dijo, no teman, no va a pasar nada de esto, nadie va a morir, nosotros no vamos a morir porque yo tengo a un Dios, yo tengo un Señor y ese Señor me vino y me dijo que no tuviera ningún temor, que Él estaba conmigo y si Él está conmigo, nada nos va a pasar y nosotros nos vamos a fortalecer en ese Dios. ¿En qué se mostró la diferencia? En la manera en que Pablo habló, en que Pablo enfrentó las circunstancias. ¿En qué vamos a marcar nosotros, hermanos y hermanas en Cristo, que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y que tenemos unción o no unción, no sé? ¿En qué vamos a demostrar la diferencia ante el mundo que nos golpea, ante las circunstancias de la vida que nos están golpeando de miles formas, de miles maneras? ¿En qué vamos a mostrar nosotros la diferencia? En que nosotros tenemos una confianza en un Señor, en un Dios, y nosotros hablamos diferente. Pablo dijo, coman, no importa, vamos a comer, y Pablo comía, vamos a comer que no vamos a morir. Anima al que está a tu lado. Tú puedes darle una voz de esperanza a las personas que no la tienen. Háblales de que tú tienes un Dios y que ese Dios va a ayudarlos. Dile que vengan a Jesucristo y la vida de ellos en Jesucristo va a ser diferente. Diferente es que aspecto, no que los euroclidones no le vayan a pegar, no que los vientos no le vayan a venir, sino en que ese Dios sabrá resguardarnos, sabrá cuidarnos, sabrá protegernos y no va a permitir que las circunstancias nos lleguen a destruir. Ahí está la diferencia de un creyente y el no creyente, en que el creyente tiene esa esperanza viva, tiene esa esperanza en Jesús, tiene esa esperanza en ese Dios que no lo va a dejar claudicar. ¿Y quién va a dar ese mensaje? Tú, con tu boca, con tu ánimo, con tu fe, con tu seguridad en ese Dios, eres el portador de una bendición en medio de circunstancias difíciles, en medio de vientos difíciles. Tú con tu palabra, tú con tu acción de fe y de confianza en ese Dios, le vas a demostrar a la gente que nosotros tenemos a un Dios que es todopoderoso y que nos puede salvar de cualquier circunstancia. Así que, estimado amigo que me miras en este momento, que me oyes en este momento, yo tengo un Dios y ese Dios me ha dicho que no importa si estoy en el fuego, no importa si estoy en el agua, no importa dónde estoy, Él
a mí me va a librar de todas esas circunstancias. Y ese mismo Dios lo puede hacer contigo. ¿Qué debes hacer? Venir a Él, arrepentirte, convertirte a Él, y Él te va a dar la mano, te va a tender la mano para ayudarte en cualquiera que sea las circunstancias en que estés viviendo. Dios les bendiga a todos.